Lo preocupante, Dios, en estos tiempos es que estamos viendo que las manifestaciones demoníacas están fuertes dentro de la iglesia. Usted está viendo dentro de la iglesia cristianos que tienen 15 años, 20 años, cayendo endemoniados como forma de culebra. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a tu canal, Excelencia Cristiana Televisión. El video que verás a continuación será una herramienta de parte de Dios para transformar tu vida y tu corazón. Así que si aún no lo has hecho, quiero invitarte a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones, déjanos tu comentario y dale me gusta. Bendiciones, mi gente, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con esta vasta audiencia que siempre sintoniza Excelencia Cristiana Televisión. Estamos acá en el segmento Zona Sobrenatural, viendo la mano de Dios obrando de una manera poderosa, abundante y especial. Son muchos los testimonios, la gente comentando en los videos, gloria al Señor, de las cosas que Dios ha estado haciendo a través de esta palabra y este contenido que se ha estado manifestando acá. En el día de hoy tenemos la oportunidad y la anuencia de tener acá un hombre de Dios que trae una palabra poderosa. Señores, hoy vamos a hablar del poder de la fe, Dios mío. Hasta diciendo ese tema uno siente un asunto. Gloria a Dios. Demasiado poderoso. Dios ni Luis le asiste a mi hermano y quiero que el profeta, mi hermano el vidente Lucas, se presente a la audiencia. Gloria a Dios, Dios le bendiga grandemente. Estamos aquí en Excelencia Cristiana, hermano Lucas Rigo Núñez, evangelista por la misericordia de Dios. Dios bendiga a todos los que nos ven ahora en este momento. Por la misericordia de Dios estamos en este lugar y vamos a hablar acerca de la fe. Dios mío, terrible, terrible, mi hermano Lucas, ver lo que Dios ha estado haciendo, y sé que hoy también habrá impartición poderosa. Alguien va a ser bendecido. Lucas, el escenario es tuyo, vamos a fluir en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 1. Hebreo, capítulo 11, versículo 1. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a repetirlo. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu palabra, Señor, que son leídas en este momento. Gracias, Señor, porque ellas son genuinas, son verdaderas, y ellas nos transforman, Espíritu Santo de Dios. Sea ayudándome a hablar en este tema y también a Dios, Señor Padre, en el nombre de Cristo Jesús, aleluya, para honra y gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El poder de la fe. La fe en la cual nosotros estamos presentes en esta generación, porque Dios nos permite en su misericordia sobrepasar muchos límites que se presentan en nuestra vida. La palabra fe, en el contexto de nosotros, idioma español, yo observo que las personas no le ponen mucho interés porque son dos letras. A ser dos letras, las personas no le dan mucha atención, pero debemos saber que esta palabra hebrea, fe, tiene una connotación muy profunda. Esta palabra hebrea, los hebreos la utilizan y es emuná. Para ellos tienen más palabras, para nosotros solamente tiene dos letras, pero emunat tiene un significado muy profundo para los hebreos. El significado de fe tiene muchas connotaciones, tiene que ver con creer, con confianza, con verdad, y también ser fiel, fidelidad, y también obediencia. La palabra fe, si va observando, tiene que ver con obediencia, porque el que cree, obedece. Entonces, hay que ver en qué contexto la Escritura no habla acerca de la fe, porque también puede ser, viene siendo también como nuestra doctrina. Según el contexto que usted lea la palabra de Dios, usted tiene que enfocar en qué punto el autor de la Biblia o de ese libro quiere enfocar la palabra fe. Entonces, cuando entendemos la palabra fe como los hebreos, emuná, vamos a ver que es más profunda la cosa de lo que uno piensa. Porque a usted ve dos letras, usted no le pone atención, pero para ellos, para los hebreos, esto es muy serio, tener fe. Fe en un Dios poderoso, en el cual Abraham dice que le creyó a Dios y le fue contada por justicia. Así es. Entonces,
cuando uno tiene fe, la fe sobrepasa muchas creencias humanas. La fe nos lleva a nosotros a conocer más a Dios y es la certeza de creer lo que usted no ve. Eso viene siendo la fe. Usted va a creer lo que usted no está mirando, pero usted está convencido de que está ahí. Usted está convencido de que eso está ahí, usted lo que tiene es fe. ¿Por qué muchas personas en estos tiempos no creen, no entienden? Porque la palabra nos enseña a nosotros que la fe debe ser revelada. ¿Cómo así que debe ser revelada? Dice que debe ser revelada por la palabra. ¿Cómo aumentamos la fe? Cuando nosotros nos llenamos de palabras de parte de Dios. Cuando uno estudia mucho la palabra de Dios, la fe aumenta. Sí. Porque usted comienza a ver personajes que cuando usted ve que historia que usted dice, wow, y pasó eso. Cuando muchas personas comienzan a dudar de lo que la Biblia dice, es porque hay duda en su corazón. Entonces, la fe tiene que ver con cosas de que, aunque usted no vio, cree. Porque es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso mismo dijo Jesucristo con los discípulos, hablándole. Le dijo, bienaventurados aquellos que creen y aún no han visto. Sí. Oigan la palabra que Cristo nos bendice a nosotros, dándonos a entender a nosotros, aquellos que no andamos con Jesús, que no vimos a Jesús sobre la tierra, sí, pero creemos que Jesús existió. Creemos que Cristo sanó, creemos que Cristo libertó, creemos que Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, resucitó el tercer día. Esa es parte de nuestra fe. Y a nosotros tener creencia en esa fe, nosotros accesamos a las bendiciones del Eterno, sí, a las bendiciones de Dios. Porque para agradarle a Dios, como dice Hebreos capítulo 6, tenemos que creer que en Él hay. Cuando en Él hay, cuando usted cree sin ver, donde muchas veces tenemos que manifestar esta fe que dice Hebreos capítulo 6, en la oración. Cuando nosotros oramos, una ocasión estaba orando y algo me vino a la mente, me dijo, ¿a qué tú oras? ¿A quién tú le oras? No te están escuchando, no te están poniendo atención. Pero cuando usted comienza a tener experiencia en la oración, la fe se aumenta cuando usted ora. Mientras más usted ora, la fe va aumentando. ¿Cómo la fe aumenta en la oración? Cuando usted, por ejemplo, oraciones sencillas que uno hace, uno ve que a través de profetas, a través de una persona, Dios le contesta esa oración. Sí. Recuerdo que una ocasión yo orando en la iglesia, a las 10 de la noche, en esa ocasión yo tenía mucha hambre, no tenía cena, y dije, Señor, ¿qué voy a comer en este día? Y fui a la iglesia a orar, y dije, Señor, no tengo nada que comer. A los 5 minutos, después que terminé la oración, me invitaron a una casa a cenar. ¿Cómo opera la fe? ¿Cómo se manifiesta la fe cuando uno le cree a Dios, creyendo que Él es el que te va a sustentar, que Él es el que te va a bendecir, que Él es el que te va a levantar? Cuando la fe de nosotros está activa, cuando la fe de nosotros está bajando, las cosas se ponen peligrosas. ¿Cómo usted manifiesta que ya la fe de usted no es la misma? Cuando usted deja de ir a la iglesia, cuando usted comienza a criticar a los hermanos, cuando usted comienza a buscarle falta a la iglesia y a decir, yo no voy a esa iglesia, tengo desánimo. Todas estas cosas que se van reuniendo ahí son los elementos que se reúnen para que usted comience a dudar. Cuando usted comienza a dudar, usted comienza a desfallecer en la creencia de Jesucristo. Porque Cristo es el autor y consumador de la fe. ¿Por qué Cristo es el autor y consumador de la fe? Para que nosotros observemos siempre a Cristo y la fe de nosotros siempre se mantenga firme. Muchas veces la fe de nosotros comienza a menguar cuando un líder cae o un líder falla. De una vez nosotros comenzamos a decir, pero ven acá, este es el evangelio. Comienza la gente a dudar y la fe comienza a decaer. El problema es que esa fe está fundamentada en el hombre. La fe debe estar fundamentada en Cristo, que ya murió en la cruz del Calvario y ya lo hizo por nosotros. Si Cristo lo hizo por nosotros, ya nosotros tenemos que creer que ya lo hizo y sabemos que los que nos dirigen a nosotros son seres humanos que pueden fallar en cualquier momento, pero Cristo no falla. Cristo se mantiene porque es el autor y consumador de la fe. La fe en Cristo fue una fe para nosotros, una fe para salvar la humanidad. Por eso hablamos del poder de la fe. Dice Hebreo en su capítulo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Sí. De modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Es algo interesante, algo que muchas personas lo enfocan en el punto espiritual, pero es algo muy sencillo.
porque por la fe, por la palabra fueron creadas todas las cosas. Ahí, Dionis, algo que me llama la atención, que una vez prediqué acerca de la fe, de este poder que hay, y es que nosotros cuando tenemos fe debemos creer en la palabra que Dios dice, en la palabra que Dios exhorta, en la palabra que Dios declara, en la palabra que Dios dice. Cuando Dios dice, las cosas se hacen como Él dice. Y algo interesante, Dios hizo todo por la palabra. Sí. Cuando Dios dijo, sé la luz, soltó una palabra. Y esa palabra tuvo vida y las cosas comenzaron a crearse. Entonces, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía por la palabra de Dios. Cuando Dios dice una cosa, las cosas se hacen. Entonces, ahí me llama la atención algo que yo decía en un mensaje. Si nosotros vemos que Dios creó todas las cosas, el universo, los planetas, todo lo que estrella, todo lo que hay, todos los seres que hay, los ángeles, los espíritus también, todas esas cosas que fueron creados por Dios, claro, eran ángeles, pero cayeron. Pero vemos que todo fue creado, el enemigo no ha creado nada. Vemos un Dios poderoso que tenemos nosotros. Entonces, como el Dios de nosotros pasa límites, rompe límites, tenemos que creer en la palabra de Él y saber que si Él creó todas las cosas, Dios puede crear un corazón, Dios puede crear un hígado, Dios puede crear un riñón. Por eso vemos los milagros, los prodigios, porque las personas accesan a lo que es la fe poderosa, a la fe milagrosa, a la fe de poder. Por eso es que cuando hablamos de fe, estamos conllevando muchas cosas, que una de las cosas muy importantes es la salvación. Wow, no podemos obviar que el propósito de Dios es salvar a la humanidad, porque podemos ser sanos, podemos ser libres, todas estas cosas, pero el objetivo es la salvación para conectarnos a una relación con Dios, con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, porque es el propósito. La fe nos mantiene, la fe te mantiene firme. Tú estás dentro de la iglesia ahora caminando, tú estás firme en el Evangelio, es porque la fe que tú tienes en Dios te mantiene, y esa fe te da fuerza. Cuando tú comienzas a creer la palabra, por eso es que muchas personas, el enemigo lo engaña para que dejen de ir a la iglesia, porque la palabra es que nos mantiene firmes dentro de la iglesia. La palabra tiene un poder que nosotros no imaginamos. La palabra de Dios, gloria al nombre de Jesús, es la que te levanta, te redarguye, te corrige, te dice las cosas como son, pero es la palabra que te edifica. Es la palabra que tú comienzas a creer y tú comienzas a tener fe, no como las personas que comienzan a creer y después fallecen, como pasó en un momento, como el apóstol Pedro. Dice que Pedro comienza a ver a Jesús caminar sobre el agua. Cuando Pedro ve a Jesús caminar sobre el agua, él también quiere caminar. Y Jesús le dice, ven, Pedro. Cuando Pedro va por la palabra que Jesús dice, porque Pedro está creyendo en ese momento. La fe de él está activa en ese momento. Y él comienza a caminar. Pero ¿qué pasa en el caminar? Él comienza a ver el fuerte viento. Él comienza a ver las dificultades. Él comienza a ver los conflictos. Él comienza a ver todo lo que el ser humano mira y deja de mirar a Jesús. Cuando dejamos de mirar a Jesús, la fe comienza a menguar. Pero cuando comenzamos a mirar a Jesús y seguimos firmes mirando a Cristo, la fe aumenta. Y esa fe cuando aumenta, usted puede caminar sobrenatural. No podemos caminar sobrenatural sin tener fe. Pedro comenzó a caminar, pero ¿qué pasa? Al ver el fuerte viento comenzó a hundirse y comenzó a llamar al maestro. Entonces el maestro viene y lo salva. Cuando el Señor lo salva, no le habla un tema largo, le habla claro. Le dice las cosas como son. Mira, Pedro, te pasó algo. ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe. Porque la fe que tú tenías ahí, en un momento bajó. ¿Por qué vino la duda a tu vida? Entonces la duda muchas veces viene a nuestra vida, aún nosotros caminando en fe. Aún nosotros caminando en fe, la fe es invertida. Entonces ahí vino y el apóstol Pedro comenzó a desfallecer. Pero Pedro era un hombre llamado por Dios. El hombre que Dios utilizó en milagros y en prodigios. Pero él fue procesado para esa fe. Él fue enseñado para que él comience a caminar y ver lo que no se ve y a creer en el que no se ve. ¿Quién es el que no se ve? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo, para creer en Él hay que tener fe y creer que Él existe y que Él está con nosotros. Aún ahora mismo, donde tú estás ahora escuchándome, el Espíritu Santo está contigo ahí. Si no cree, no se va a activar esa fe y no va a recibir lo que Él quiere para ti. Entonces el Señor quiere que te levante y comience a entender que la fe debe de activarse y comience a creer en lo que Dios ha dicho. Por eso es que estamos hablando de la palabra de Dios. Cuando hablamos de que Dios dijo, es porque ya Dios estableció.
Y cuando Dios estableció, nadie puede quitar eso que Dios ha establecido. Ahora, si usted no ve en su vida lo que Dios quiere hacer en su vida, es posible que no esté caminando en fe. Tenemos que caminar en fe para comenzar a ver la grandeza de Dios. Tenemos el caso de la mujer sirofenicia, que esta mujer fue a buscar un milagro. Fue a buscar un milagro para su hija. Pero cuando fue a buscar el milagro para su hija, pasó un proceso. El proceso de ser rechazada, porque el maestro la rechazó. Es algo que la gente a veces no observa, no ve, pero ella lo rechazó en un sentido, Jesús lo rechazó. Y entonces la gente dirá, pero Jesús rechazando a una persona. No, Jesús no estaba rechazando a esta mujer, Jesús lo que estaba entrenando su fe. Wow. Jesús lo que estaba entrenando su fe. Para que la respuesta de esta mujer sea una respuesta genuina, y esta mujer siguió peleando su milagro. Siguió creyendo aún en las adversidades. Aún viendo que el Señor no ponía atención en ese momento, ella comenzó a creer. Y mientras Jesús le decía estas cosas, ella seguía creyendo en el Maestro. Y entonces Jesús le dice, no está bien dar el pan, gloria al nombre de Cristo, De los hijos a los perrillos. a los perrillos. ¿Y qué le dice ella? Pues también los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa. Wow. Pero ¿qué migaja está hablando esta mujer? Esta mujer está hablando de migaja de fe. Una migaja de fe en el cual iba a distancia a hacerle un milagro. Cuando esta mujer creyó, Jesús le dijo, mujer, así como creíste, así será hecho. Aleluya. Cristo se maravilló de la fe de esta mujer. Pero ¿qué pasa? Algo interesante. La mujer de esta mujer maravilla a Jesús, pero la fe de Pedro no lo maravilla, porque era poca. Aleluya. Pero Pedro fue un hombre usado grandemente por Dios. La mujer sirofenicia, una mujer que de otro estado, de otra provincia, sin conocer bien a Jesús, sin ver los milagros, sin ver los prodigios, esta mujer está creyendo más que Pedro. Aleluya. O sea, Aleluya. no es parcialidad. Aleluya. No es parcialidad ni favoritismo, porque el Señor Jesucristo nunca usó eso. Pero Sí. elogió más la fe de la mujer que no era cristiana que el Pedro que sí profesaba ser evangélico. Sí, que caminaba con él. Que caminaba con él. ¡Wow! Ujú. Eso es algo muy, muy fuerte. Tal vez la persona no tomó ese punto, pero el Señor en su misericordia formó la fe de Pedro. Le dio carácter, la mantuvo, se aumentó y fue usado grandemente, pero también Pedro, un hombre común y corriente igual que nosotros. Por eso es que hablamos del poder de la fe, que usted puede ser una persona usada por Dios grandemente. No se limite a creerle a lo que Dios ha dicho de usted. No se limite a creer, a negar lo que Dios ha dicho. Cuando Dios dice algo de usted, no ponga la palabra negativa, porque es el asunto. Tenemos que usar el lenguaje de fe. Si Dios dice, yo soy un ministro, yo seré un ministro. Si dice el Señor, es un predicador, tiene que decir, yo soy un predicador. Muchas veces queremos negarlo y decir, no, yo no soy eso, no es nada de esas cosas. Pero lo que Dios dice de ti, es lo que tú eres. Y tienes que comenzar a creer en eso, lo que Dios dice. Porque lo que el enemigo respeta es que cuando usted comienza a creer en lo que Dios ha dicho de ti. Porque también el enemigo va a tratar también de quitarle esa fe. Va a tratar también de soltar su palabra, porque cuando Dios dice algo de ti para aumentarte la fe, también el enemigo viene a también esas palabras, a tergiversarlas, a cambiarla y decirle que lo que Dios dice así no es así, que Dios se está equivocando. Y la gente comienza a creer en esa palabra negativa. Sí. A eso yo le llamo la fe negativa. Comienzan a creerle al que no deben de creerle. Hay que creerle a Dios, a lo que Dios establece, a lo que Dios dice. Entonces, usted se imagina la cantidad de personas que no van a llegar al reino de los cielos por no creer la palabra de fe que predicamos. La palabra de fe genuina, la palabra de verdad, la palabra de levantamiento, la palabra de salvación. ¿Cuántas personas están falleciendo sin conocer el propósito de Dios? Porque una ocasión, se negaron a creerle a Dios. Wow. ¿Cuántas personas han tenido experiencia con Dios, aún con ángeles, y no están dentro de la iglesia ahora, actualmente? Ellos han visto la gloria de Dios, ellos han visto los milagros de Dios, pero eso fue un momento desfalleció. Wow. Lo hirieron. Fue una fe que hirieron, pero el Señor te la restaura si solamente cree en la palabra que Dios dice y establece. Entonces, la fe debe de mantenerse. ¿Cómo la mantengo? Creyendo como la mujer de flujo de sangre. ¿Cómo esta mujer activó la fe en ella? Ella estaba en su casa, tenía batalla, tenía una enfermedad, y a pesar de la enfermedad que tenía, ella fue a buscar su milagro. Y ella dijo, si tan solo toco su manto, yo sé que voy a ser salva.
Aleluya. Algo interesante. Ella sin fuerza, 12 años padeciendo esta enfermedad, y aún así va en una multitud a tocar el borde del manto del maestro. Wow. Dios, algo interesante. ¿Cuántas personas tenemos dentro de la iglesia que por cualquier cosa dejan de ir a la iglesia? Pero esta mujer, por encima de todos los tropiezos, por encima de todos los obstáculos, dijo, yo voy a buscar mi milagro. Yo voy a levantar, pero había una multitud. Y a veces la multitud te impide ver lo que Dios va a hacer en ti. Pero a esta mujer no le impedía nada de eso. Ella fue a buscar su milagro. Wow. Y cuando ella fue a buscar su milagro, para que usted vea lo que es el poder de la fe, ella tocó, ella no habló con Jesús, ella no interactuó con Jesús, pero recibió. Y cuando recibió, el mismo Cristo se da cuenta que algo sucedió. Y Cristo pregunta, algo ha pasado aquí porque poder ha salido de mí. Ellos, los discípulos, comienzan a cuestionarle y decir, Señor, por ahí hay una multitud aquí, ¿por qué tú preguntas esta cosa? Lo que pasa es que la fe hace cosas extraordinarias. Wow. La fe hace que uno se mueva en Dios de una manera poderosa. Cuando usted comienza a creer en lo que Dios ha dicho de ti, tú comienzas a ver la grandeza de Dios. Si no tuviera fe, no estuviera aquí. Pero Dios, por su misericordia y por su amor, la fe levantó. La fe hace como le pasó a David y a Goliat. Porque las personas no observan y no miran que cuando David peleó con Goliat, David estaba actuando en fe. Porque era un joven que fue a pelear con un gigante. Pero a ir a pelear con un gigante, solamente se enfocó en cómo iba a derrotar a Goliat. No estaba mirando a Goliat como un oponente poderoso. No, David no lo miraba así. Porque David tenía fe. A David a tener fe, él estaba observando algo. Él estaba observando la espada de Goliat. Entonces, cuando hubo esa batalla, hubo un dime y direte. Tú me dices y yo te digo. Pero dice que la palabra que Goliat maldijo a David por sus dioses. Pero David estaba representando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces David le dice a él, yo te voy a cortar la cabeza. Pero David no tiene espada en ese momento. O sea, hay algo interesante ahí. ¿Cómo le va a cortar la cabeza si él no tiene espada? Pero David lo que está accionando es la fe. Porque David lo que está observando, la espada de Goliat, para con esa mocharle la cabeza. Y con esa espada, que es del mismo oponente, él le pudo cortar la cabeza. ¿Por qué? Porque David tenía fe en el momento. Y al tener fe, ¿qué sucede? Pero también lo hizo lleno del Espíritu Santo de Dios. Sí. Porque estas cosas las hacemos creyendo las cosas que nos dice el Espíritu. Cuando creemos las cosas que nos dice el Espíritu, uno puede confiar en la grandeza de Dios. Uno puede creer que Dios lo puede hacer. Nada a nosotros nos puede detener. Porque la fe en Dios no renuevan, no levantan, Dios. Wow. No, son genuinas. Oh, aleluya. Es la que nos mantiene firme y adelante. Por eso es que cuando hablamos del poder de la fe, tenemos que observar todos estos hombres de Dios que dice Hebreo capítulo 11. Hebreo capítulo 11 nos da un desglose a nosotros, a cada uno, de cómo ellos operaron en fe. Cómo José, ya antes de fallecer, le dice al pueblo que tengan por cierto que Dios iba a visitar a ese pueblo y que Dios lo iba a llevar a introducir a la tierra prometida. En Egipto muere José. Y aún muriendo, él sabía que Dios lo iba a sacar de ahí a ellos, porque iba a cumplir la promesa que le dio a Abraham, que le dio a Isaac y a Jacob. La promesa que le dio a su antepasado. Por eso Cristo también dice que él obedeció por fe, creyó a Dios, creyó a su Padre y se entregó por nosotros. Y por eso es que la fe es tan poderosa que miles de personas actualmente, miles de personas ahora creen a Dios, le siguen creyendo al Señor Todopoderoso, porque la fe nos renueva. La fe es tan poderosa que de 12 hombres hay multitudes que le sirven a Dios actualmente. Miles de personas que adoran a Dios, miles de personas que van a la iglesia. ¿Por qué vamos a la iglesia? Y cuando vamos a la iglesia no vemos a un Jesús en persona, pero Él está ahí. Wow. No vemos los ángeles, pero ellos están ahí. Algunas personas tienen el privilegio de verlo, pero ellos están ahí. ¿Por qué? Porque ahí está la fe. Ahí estamos actuando en fe. Pero ¿qué pasa? En estos tiempos la fe está siendo bien confrontada por la humanidad.
Pero hay una humanidad que está exigiendo una fe genuina, cristiano genuino, cristiano verdadero, cristianos que digan que en verdad son hombres de Dios y mujeres de Dios, tienen que mostrarlo por la palabra. Porque una cosa es usted decir que es cristiano, pero no mostrar la fe. Si usted dice que es cristiano y no muestra la fe, hay un inconveniente ahí. Usted tiene que mostrar lo que dice la palabra de Dios. Usted tiene que mostrar y ser genuino en esa fe que usted procesa, en esa fe que usted habla. Porque hay personas que cuando sueltan una palabra y enseñan algo, cuando está pasando el proceso, su fe mengua. Aún de las cosas que ellos predican y enseñan, muchas personas a veces no viven lo que están predicando, lo que están enseñando. Lo que falta ahí es fe. Cuando usted comienza a creer, usted comienza a creer en lo que Dios dice. Dios. Tremendo. Yo creo, Lucas, que verdaderamente cuando se habla de la fe, se está hablando de uno de los condimentos esenciales dentro del argot cristiano. Esta audiencia tiene que entender que la fe funge como un transporte que te lleva cuán lejos determine el nivel de fe que tengas como transporte. Sí. Me explico. Si usted tiene una chinchorra, un vehículo no muy bueno, chinchorra en buen dominicano, un vehículo que no dañado, no dañado, sí, sino un vehículo que se te pare en cualquier camino, cuando no es la bujía, el cilindro, que cuando no es el cilindro, el radiador, y así sucesivamente. O sea, que tenga un daño por cualquier cosa. Usted sabe que ese vehículo no te va a llevar a una distancia de 6 horas de camino. ¿Por qué? Porque su soporte no es tan bueno para llevarte allá. Pero cuando usted tiene un vehículo del año, usted le puede dar 12 horas de camino y va como si nada y vuelve como si nada. Solamente usted se encarga del combustible y de que las alteraciones no lleguen a su límite. Pero, ¿sabe cuál es la diferencia? La diferencia es el nivel de vehículo. Así es la fe. Tu nivel de fe va a determinar cuán lejos tú vas a llegar. Hay gente que tiene fe de vehículo dañado y quieren llegar lejos de vehículos al año. En otras palabras, lo que te estoy diciendo es que tu nivel de fe va a determinar hasta cuán lejos puedes llegar. Y esto es lo que la audiencia, yo creo que el evangélico Lucas, yo voy a decir algo aquí que no sé si va a caer, si va a sonar grotesco, pero creo que el evangélico aprendió a tener fama, aprendió a tener dinero, aprendió a hablar en lengua, aprendió a sacudirse, pero nunca aprendió a aumentar fe. Y este es el detalle que está teniendo la iglesia. La iglesia está teniendo una deficiencia de fe, hay mucha deficiencia de fe. Usted ve a la gente no cree en los milagros en las iglesias. Yo he llegado a iglesias que ni creen en el Espíritu Santo. Hermano, es terrible. Bueno. Lo que se está viendo es terrible. La gente no cree que va a haber un rapto, la gente no cree que va a haber una venida. La gente se está perdiendo con la Biblia en la mano. Se necesita una generación de fe que se levante y que vuelva a traer el entendimiento del conocimiento de Dios al pueblo. Que la gente entienda que hay un Cristo que vino, que hay un Cristo que viene y hay un Cristo que nos va a llevar con Él. Pero ¿cómo nos va a pasar si no tenemos fe? Sí. Entonces hay que tener fe. Si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. Y por eso Dios está llamando la atención de este pueblo. Y le está diciendo, tengan fe para que puedan alcanzar lo inalcanzable. Pedro se hundió porque Pedro prefirió aumentar más su miedo que alimentar su fe. Lo que tú alimentas va a determinar hasta dónde vas a llegar. Él alimentó su temor y su miedo y el miedo lo llevó a hundirse. Pero si él hubiese alimentado su fe, hubiese llegado ante Jesús caminando. ¿Qué estás alimentando en medio de tu tormenta? ¿Qué estás alimentando en medio de tu huracán? ¿Qué estás alimentando en medio de las olas que golpean tu barca? Santo. ¿Qué estás alimentando en medio de ese desasosiego que tú estás viviendo? ¿Estás alimentando tu temor o estás alimentando tu fe? El que alimenta su fe es aquel que dice, no me importa el nivel de tormenta que yo esté viviendo. Me mantendré en el camino hasta llegar a Jesús. El problema es que muchos se desenfocaron porque se pusieron a darle más tiempo y más validez a su huracán que aquel que camina en medio de su tormenta. Tu fe es la que va a determinar que tú puedes bajarte de la barca. Pero yo no juzgo a Pedro, porque al igual que usted y que yo, Lucas, pudiéramos decir, Pedro estaba bajo una naturaleza caída, humanidad.
pero fue el único que por medio de la fe se apió de la barca. Los demás se creyó. escondieron, se atrevió a creer. Solamente el que tiene fe se atreve a bajar de una barca en medio de una tormenta. ¿Te estás dando cuenta de la contrariedad? Porque la fe siempre va en contra de la corriente. Sí. Mientras que la lógica te dice escóndete para que no te ahogue el mal, la fe te dice baja y enfrenta la tormenta. Gloria a Dios. ¿Cómo tú interpretas esto? Esa parte la interpreto de Pedro, porque él comenzó a caminar Ahí en está. fe. La fe estaba bien al principio cuando iba caminando. Fue que de que se apió comenzó a mirar. Él quitó la vista en el maestro. Wow. Entonces ahí vemos por la palabra que podemos hacer muchas cosas en Dios. Es un punto que una palabra que usted dijo, que yo siempre he enfocado en esa, el miedo. El miedo a muchas personas dentro de la iglesia lo ha detenido. Y el miedo provoca duda. Usted comienza a dudar de lo que Dios dice. Sí. A una persona, he visto manifestaciones de Dios en las iglesias que como ministro, como hombre de Dios, necesitamos, porque la gente tiene una confusión. El hombre de Dios cuando ministra no trabaja solo, trabaja junto con la iglesia. Y en la iglesia, eso pasa en mi caso, el Señor me permite que la impartición llegue también a la iglesia y también la iglesia colabore en la administración, el ministrar conmigo. Pero ¿qué sucede? He visto personas que ellos han visto cosas grandes, pero no se atreven a decirlas, porque tienen miedo que los rechacen. Entonces lo que Dios te reveló, créelo, aunque te critiquen, aunque no crean lo que tú estás haciendo. Porque hay personas que, por ejemplo, un caso, una persona que me dijo, varón, yo agarré un vaso de agua y mientras yo estaba orando, el Señor me dijo que lo eche en el piso. Y yo agarré y lo eché en el piso. Pero esa persona no tuvo miedo a que lo critiquen. Porque va a decir, mira, está como media rara esa hermana haciendo eso. Pero la cosa que Dios te manda a hacer muchas veces se ven extrañas, pero Dios la ejecuta, pero hay gente que no tiene miedo. Sí. Pero yo he observado, Diony, que algo que me llama la atención, porque el apóstol Pedro hizo eso. Claro, Pedro estaba siendo entrenado para que cuando Cristo no tuviera, su fe se mantuviera firme y pudiera llevar a los discípulos al objetivo, al propósito. Pero también tenemos muchas personas que no saben que están siendo procesados para ayudar a otro. Sí. Y el miedo lo ha detenido. Conozco personas con llamado poderoso, personas que están para ministrar, sí, que están para ser algún ayudante de la iglesia, para que la iglesia se levante y crezca. Porque lo que ha detenido muchas iglesias en estos tiempos no es que el Espíritu Santo no está, el Espíritu Santo está ahí, pero hay gente que le tiene miedo a trabajar con el Espíritu Santo de Dios. Wow. Es tan así que el miedo hace que personas reciban la liberación. Dicen, yo no quiero caer, yo no quiero que me hablar lengua. Hay personas que dicen que no quieren estas cosas, pero ¿qué pasa? Presentan un miedo al rechazo, miedo a la crítica. Entonces el miedo está provocando que las personas no actúen en el nivel de fe que ellos necesitan para seguir manteniéndose en la iglesia. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia usted está con un propósito. Dentro de la iglesia usted está con un llamado de parte de Dios. Dentro de la iglesia usted está para que Dios haga cosas grandes con usted. Sí. Entonces, a usted no creer y el miedo, ganarle la batalla, usted pierde ¿el qué? Avance, usted pierde crecimiento, pero no es que Dios lo abandonó, es que usted dejó de creer. Y Dios nos pide a nosotros que tengamos fe, porque Él lo dice en Hebreos capítulo 6, 11:6, que Él bendice a los que le buscan. Una de las bendiciones grandes es buscar a Dios en intimidad. Cuando usted busca a Dios en intimidad, a un Dios que usted no está viendo en ese momento, y usted buscándolo en intimidad, Dios lo bendice. Diony, yo he visto la gloria de Dios manifiesta. Le estaba diciendo a mi esposa en estos días, cuando uno escucha los testimonios a nivel internacional de cómo Dios opera, cómo la fe de personas a distancia, Dios sana, Dios libera, Dios transforma, Dios activa ministerio y muchas cosas Dios hace. A la persona le crea gozo para seguir buscando a Dios. Sí. Y ver que Dios, porque muchas personas a veces cuando oran, para ellos poder ministrar, necesitan que venga un huracán, escuchar una voz que le diga, levántate. Sí. Entonces, para ellos accionar, necesitan ser movidos en su sentimiento. Wow. Hay que tocarle las emociones. Las emociones, pero es una fe que está ahí, una fe que no es segura,
Porque la fe que es segura cree sin ver. Sin ver nada. Sin ver nada, ya Dios lo dijo, ya tú lo crees. ¿Qué pasa? Dios te va a ayudar en la asignación. Pero cuando usted comienza a creer en Dios y a ver la grandeza de Dios, y usted comienza a ver los milagros, los prodigios, y usted comienza a ver los testimonios de la persona, testificando lo que Dios está haciendo a través de usted, ya usted no va a hacer caso a la crítica. Ya la crítica no te va a detener. La crítica ya no va a ser un instrumento para debilitar tu fe. Por eso es que el instrumento que el enemigo está utilizando en estos tiempos, se lo reprenda, para los hombres de Dios, las mujeres de Dios, es mujeres. Le levantan mujeres que le enamoren. Y se levantan y le piden y estas cosas. El hombre de Dios comienza a desviar su fe y a comenzar a ser sensorial y a comenzar a ver la mujer y comienza a enamorar a la mujer. El que tiene fe suelta el WhatsApp y deja el chat con mujeres impías. Deja el chat con personas, enamorando personas, siendo casado. El que tiene fe suelta estas cosas y es libre en Dios. Porque tiene fe en Jesús. ¿Por qué? Porque tiene que cuidar su salvación. Sí. Hay gente que está en peligro de perder su salvación y que tienen que cuidar esas cosas. Entonces tenemos que tener pendiente esto. La fe hay que accionarla. La fe hay que llevarla en práctica. Hay que llevarla por obra. Wow. No, yo tengo fe, pero yo no hago nada en la iglesia. Yo tengo fe, pero yo ni agarro un suape, ni agarro ni una escoba, no hago nada y tiene mucha fe. El que tiene fe hace la cosa para agradar a Dios. Entonces tenemos que tener pendiente eso. Que muchas veces la fe va a ser atacada y cuando su fe es atacada, su comunión con Dios sea atacado, comience a creerle a Dios y comience a rechazar lo que impide que la fe aumente. Porque muchas veces la fe está para crecer, así como la semilla que también de mostaza, que aunque es pequeña, dice Jesús que es la más pequeña, mira, dice que viene a ser la más grande, que hortaliza, porque eso es lo que Jesús está hablando de la fe. La fe viene siendo pequeña en su vida, pero llega a un punto que si usted la mantiene, añadiendo palabras, añadiendo conocimiento, añadiendo testimonio, porque es una de las cosas, Dios, que está sucediendo ahora. Una de las cosas que provoca que la fe aumente es que la gente testifique de lo que Dios hace. Wow. Y ahora la gente está recibiendo, recibe milagros, recibe liberaciones, pero no testifica lo que Dios hizo con ellos. Es muy raro que usted observe una gente hablando que fue libre de un demonio, de homosexualidad, que fue libre de un espíritu de tal cosa. La gente no testifica las liberaciones, muy extraño. Muy pocas personas testifican las liberaciones. Pero también testifica tal cosa para que la fe se aumente en la liberación. Testifica acerca de los milagros para que la fe se aumente en las sanidades. Por ejemplo, si queremos que la gente aumente la fe en la sanidad, tenemos que predicar sanidad. Si queremos que ver liberaciones, tenemos que predicar liberaciones. Aunque en tu iglesia no te guste, aunque no quieran hablar de estas cosas, porque la liberación, Dios, y yo lo vengo observando, que es lo más rechazado en la iglesia. Yo no entiendo esto, porque Cristo predicaba sanidad, predicaba salvación, pero también Cristo manifestaba liberación en las personas. Donde Cristo predicó la primera vez, una de las primeras veces que Cristo predicó, estaba en un lugar, y en el lugar que Cristo estaba predicando, se manifestó un espíritu. Sí. Y Cristo no estaba reprendiendo demonios. Lo preocupante, Dios, en estos tiempos, es que estamos viendo que las manifestaciones demoníacas están fuertes dentro de la iglesia. Usted está viendo dentro de la iglesia cristianos que tienen 15 años, 20 años, cayendo endemoniados como forma de culebra. Y usted dice, ¿por qué lo que está sucediendo en estos tiempos? Wow. Porque Dios me daba una palabra esta mañana, Diony. Hay personas en los altares que están con atadura y están ministrando a Dios, alabando a Dios, adorando a Dios con atadura. Y uno ve estas cosas que se manifiestan en las iglesias y uno le llama a preocupación estas cosas, de cómo personas que estén adorando a Dios estén atados. Yo he visto a gente que adoran atados por el espíritu de depresión. Y es algo que llama la atención, que por eso que tenemos que aumentar la fe, el poder de la fe. Porque Pedro, como dice el hermano Diony, fue uno de los más valientes que dio el paso. La gente critica a Pedro, pero no sabe que Pedro estaba dando el paso de fe, de creerle a Dios que Dios puede hacer. Lo que pasa es que a todos nos viene inconveniente en nuestra vida, sí, que la fe baja. Wow. Es posible que tu fe esté menguando ahora. Es posible que te sientas desfallecido. Es posible que te sientas atribulado. Es posible que te sientas confundido. Es posible que piensen no volver más a la iglesia, retirarte de la iglesia,
porque lo que te tienen que aumentar la fe, te están haciendo la guerra. Ay, ay, ay. Es posible que tú pienses de esta manera y digas, me están hiriendo en vez de darme palabra. Pero déjame decirte hoy, en este día, que tiene el Consolador contigo, que tiene el Espíritu Santo de Dios. Sí. Y Él te dice en este día, a través de esta cámara, que Él está contigo, que Él te levanta, que Él te transforma, que Él te renueva, que Él no te va a soltar. Aunque todo te abandone, mantén tu fe. Hay una canción, Diony, que la gente canta mucho en estos tiempos, Sí. que aunque me falte todo, yo solamente quiero tu presencia. Wow. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Porque puede ser que te pueda faltar algo a ti y la presencia de Dios esté yéndose y tiene que, y tú, esa palabra que estás diciendo, sometida a prueba. Y entonces la gente dice, yo, aunque todos se vayan y todos no estén, yo quiero tu presencia. ¿Será así verdaderamente que queremos su presencia? Será cierto, a la hora de la verdad. Porque queremos decirle al Espíritu Santo tantas cosas bonitas que cuando somos procesados, el Espíritu Santo dice, pero tú estabas diciendo que tú me querías por encima de todo. Demuéstrame ahora que tú me amas y que no importa quién se levante contra ti, tú me vas a seguir amando. No importa que te digan, te quiten el micrófono para que no predique, tú vas a seguir adorándome en la iglesia. Aleluya. Ay, ay, ay. Diony, para la gloria de Dios, yo tuve un inconveniente, no de falta y cosas así. Y por una cosa de comunicación sucedió la pandemia. La fe mía no menguó por la misericordia de Dios. Yo duré un año que en una iglesia que no predicaba, un año. Pero mi fe se mantuvo firme, orando. Porque lo que te va a mantener firme en medio de este proceso, dentro de la iglesia, aún en batalla, porque tenemos que ser procesados. Porque la victoria de Jacob la obtuvo que peleando con el ángel. ¿Y qué pasó? Él amaneció peleando la batalla. Mientras él pensaba que él podía ser eliminado, él peleó su batalla con el ángel. Sí. Y le sacó una bendición al ángel. Y él se mantuvo. Diony, me mantuve en ese tiempo, orando en ese tiempo, donde me impedían a mí predicar. Yo sé por qué me impiden predicar, porque yo no he hecho nada malo. Pero Dios permitió esta cosa para aumentar mi fe. Mientras me rechazaban para la prédica en esa iglesia, más la fe se aumentaba. Dios mío. Más por la misericordia. Esto es para la gloria de Dios, para que usted entienda que usted no depende de un púlpito, que usted no depende de un altar. Usted depende de una fe genuina. Sheba kun zanaito. Que usted depende de la intimidad con el Padre. Sí. Que usted depende del estar conectado con el Espíritu. Porque el hombre lo va a herir. El hombre lo va a rechazar. Pero si usted se mantiene íntimo con el Espíritu Santo de Dios, usted se mantiene con una fe genuina. Y mientras en ese proceso, Diony, yo me mantuve orando a Dios por la misericordia de Dios. Lo digo por testimonio, no por jactancia, para que usted entienda el poder de la fe, el poder de la oración, cómo se mezclan y usted puede aumentar su ministerio, aun si usted está en un altar. Ay, Wow, Padre, Dios Padre. mío. Dios mío, Padre, Diony, ¿qué pasó aquí? Qué lenguaje. Sheba kun zeneito. Oye, usted puede crecer en Dios de una manera tal en la intimidad con el Padre. Y esto es lo que ha provocado que yo viniera a Excelencia Cristiana. Gracias, Espíritu Santo. Lo que ha provocado que viniera a Excelencia Cristiana. Donde otros te rechazan, Dios te lleva a un lugar donde tu ministerio explota a niveles internacionales. En poco tiempo, Dios ya ha hecho muchas cosas grandes para la gloria y honra de Dios. Pero esto Él lo hace la fe. Y me estuve orando. Una hermana me dijo en la iglesia, varón, tiene mucho que no predica aquí en la iglesia. ¿Qué está pasando? Pero le voy a decir algo, varón. Yo lo vi en visión orando. Vi lo que usted porta. Vi lo que usted tiene de parte de Dios. Dios mío. Y me dijo, usted va a salir de ahí con una autoridad terrible. Y le dije, hermana, haga silencio. No le diga a nadie. Porque cuando, mire hermano, esto es fe. Cuando el Señor te dice a ti, ven a mi lugar secreto. Y en mi lugar secreto, en el lugar secreto, Dios va a estar contigo.
Dice la palabra de Dionis que Dios está con nosotros en el lugar secreto. Sí. Claro, es bueno estar es bueno estar en los escenarios, es bueno estar en la iglesia adorando a Dios, es bueno estar ahí viendo la gloria de Dios, pero en la intimidad somos procesados, Samai con Deisa, somos procesados de una manera tal donde la fe se agiganta. Y cuando esa fe se agiganta, nuestro maestro viene a enseñarnos que es el Espíritu Santo de Dios. Y ahí en la intimidad nos enseña el Espíritu Santo muchas cosas que todavía no hemos visto en estos tiempos. Cosas que van a suceder, cosas que vienen para la humanidad. El Espíritu Santo viene en esa intimidad porque dice, búscame en lo secreto. Wow. Cuando tú me busques los secretos, yo te voy a recompensar en público. Sí. Pero primeramente tenemos que entrenarnos en los secretos. Cuando hacemos entrenar en los secretos, porque ahí en los secretos, donde no se ve nada, usted va a comenzar a ver la fe de Así Dios. es. Aleluya. Por eso cuando hablo de experiencias sobrenaturales, déjeme decirle esta experiencia sobrenatural porque el Señor me trajo a la mente ahora. Le decía a Dionis ahorita que tuve una visión hace 2 días donde yo vi porque el Señor me muestra los espíritus como en forma de animales y de insectos, y vi una cucaracha que caminaba mientras yo estaba orando, vi esa cucaracha que pasó. Wow. Y eso fue una visión porque yo tenía los ojos cerrados, no tenía los ojos abiertos en ese momento. Y la cucaracha se escapó. Cuando comencé a orar, le dije al Señor, Señor, permíteme agarrar esa cucaracha y vencerla, porque yo sé que es un espíritu, porque así que Dios lo muestra. Y vi la cucaracha metida debajo de una mascota, con la mitad del cuerpo, sí, un cuaderno, se le vi la mitad del cuerpo, y ahí mismo en el espíritu la aplaté. Santo el nombre de Jesús. Pero ¿qué Dios está haciendo ahí en la intimidad? Está aumentando la fe en las cosas sobrenaturales. Porque para que los hombres de Dios caminen en cosas sobrenaturales y en experiencias sobrenaturales, debe tener fe. Sí. Debe de también practicar la fe en la intimidad. Y ahí va a ver la gloria de Dios. Ahí va la gloria de Dios manifestada. Wow. Santo el nombre de Jesús. Dios mío. Santo. Lucas, eso es un nivel de fe demasiado acelerado. Yo creo que Dios está hablando a la audiencia. Pero Lucas, ¿cuál es el secreto para aumentar la fe? Creerle a Dios. Creer lo que Dios dice y practicarlo. Si lo que Dios te dice, debes de practicarlo, en la fe aumenta. Porque hay que tener inconveniente. Hay muchas palabras proféticas, pero poca práctica. Ay. Y a ver poca práctica, la fe no aumenta. Porque la fe va conjunto con la práctica. Sí. Entonces, el secreto viene siendo, para aumentar la fe, es estar siempre siendo dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Hay cosas que el Espíritu Santo de Dios te va a poner a hacer, te va a decir, mira, ve a cierto lugar, ve a tal lugar. Como le pasó a un hombre que le dijeron, ve y predícale a la vaca. Y el hombre fue a predicarle a la vaca y él le decía, Señor, pero aquí lo que hay vaca. Y el Señor le dijo, ve, predícale a la vaca. Y el hombre quería cuestionar a Dios porque cómo yo le voy a predicar a la vaca. Un animal. A un animal. Ve, profetízale a la vaca. Háblale a la vaca. Ve. Cuando él fue y le predicó a la vaca y comenzó a profetizar a la vaca, había un hombre que estaba escondido, corriéndole a las autoridades y estaba en una mata. Y escuchó el mensaje completo. El hombre se bajó y recibió a Cristo. Unos hombres más usados en África, que murió en estos días, en la pandemia murió. Bunker, el nombre creo que Bunker de él. Un hombre usado, que cuando predicaba se convertía en miles de personas. Cuando él comenzó su ministerio, Dionis, comenzó con 50 jóvenes. Y Dios le dijo a él que te entrego multitudes. Y él le decía al Señor, Señor, pero yo solamente veo un grupo pequeño. Tú me dices que me entrega África. Y el Señor le dice, sigue predicando, que va a ver el milagro. Este hombre siguió su ministerio firme, wow, aún viendo las cosas pequeñas, y vio la grandeza de Dios, los milagros, porque esa es la fe. Entonces muchas veces queremos ver Dios en los milagros, queremos que Dios nos use grandemente, sin ir a predicar a una persona. Shenei Tomaya. A veces hay personas que necesitan una palabra. Y Dios quiere que utilizarte a ti para salvar esa vida. Así es. Pero tú quieres sus grandes escenarios. Y el Señor dice, pero ven acá, te estoy entregando esa vida a ti, para que me le predique, para que seas salvo. Pero muchas veces queremos los grandes escenarios, pero para Dios entregarte primeramente los grandes escenarios, Dios te entrega los escenarios pequeños, donde Él va a probar tu fe y va a ver si tu fe es genuina. ¿Dónde Dios está probando a muchos hombres de Dios en estos tiempos? En la economía, en lo ministerial. Muchos hombres de Dios están enfocados en recibir y no en dar.
están enfocados en recibir los beneficios del reino, Ay, ay, ay. pero no quieren entregarse totalmente al reino. Wow. Johnny, No quieren compromiso con el reino. porque es delicado, Johnny. Hay iglesias que reciben mucho dinero, pastores que reciben mucho dinero, pero usted ve los miembros que están buscando migajas. Los miembros necesitando que el alimento espiritual genuino de su pastor, pero no están recibiendo eso, pero muchas veces están exigiendo la economía, pero no están entregando nada. Entonces muchas veces está pasando estas cosas dentro de la iglesia y tenemos que saber que la fe de muchas personas está menguando. ¿Por qué tenemos que hablar mucho de fe en estos tiempos, Diony? Hablar del poder de la fe. Porque lo que más está siendo atacado en estos tiempos es la fe. La fe de una manera sutil. La gente enfocándose en adoración, la gente enfocándose en brinco y muchos saltos. También el enemigo está trabajando con la fe de la persona. ¿Dónde vemos manifestado que la fe de muchas personas está siendo debilitada? Se ve en la sociedad. Wow. Gente muriendo a diario. Gente asesinando, pareja asesinando a su pareja, gente asesinando por aquel motivo a su hijo, Sí. su suegra, no le importa ya la vida del otro, mata al otro como si nada. Ahí vemos la corrupción, la escasez de fe en las personas. Entonces las personas necesitan una palabra genuina. Vemos personas que se están quitando la vida, entonces necesita una palabra, que una gente que le diga que Cristo te ama, que Cristo quiere salvar tu vida. Una palabra de fe tan sencilla, Cristo te ama, puede cambiar una generación. O si no, pregúntenle a este hombre que estaba en Estados Unidos, el peor delincuente de Estados Unidos, y por una palabra, este hombre entregó su vida a Cristo. Y fue uno de los grandes evangelistas allá en Estados Unidos. Y este hombre se le dio una palabra en la cárcel. Y el hombre le dijo, yo voy a predicar, vine a predicarte la palabra para que tenga fe y acepte a Cristo como Salvador. Y él le dijo, mira, lo que yo voy a hacer contigo es que te voy a agarrar y te voy a descuartizar. Y te voy a picar en pedacitos, porque era un hombre, un criminal, en pedacitos. Pero él le dijo, aunque tú me piques en pedacitos, cada gota de sangre mía va a clamar y decir que Cristo te ama. Esa palabra cambió a ese hombre, y ese hombre ahora es un evangelista ahora. Muchos lo conocen en Estados Unidos, él ha dado su testimonio. Pero ¿qué sucede, hermano? Tenemos que predicar la fe, hablar de fe, para que veamos los milagros y la grandeza de Dios. Wow. Oye el nivel de fe de ese testimonio. Aunque la gota de sangre estén en el suelo, te van a decir que Cristo te amo, te amo. La Biblia dice en una parte, y hallará fe el Hijo del Hombre en la tierra cuando Él vuelva. Es hablando de la precariedad de la fe. Cómo está menguando la fe de la iglesia, del pueblo de Dios. Y Dios vino a hablarle a este pueblo y le vino a decir, no importa la guerra que estemos avasallando y enfrentando, la fe no puede faltar. La fe no puede menguar. Bien, mi hermano Rigo, antes de que usted ore, yo quiero que le des un consejo a la audiencia, ¿vale? A la iglesia que está escuchándonos y a los que van a hacer iglesia también, llámese en converso, que están ahí, de cómo preservar, guardar, almacenar, hospedar la fe para no echarlo a perder ni quedar como un incrédulo. ¿Cuál es el consejo que tú le das a la audiencia de cómo preservar su fe? La fe usted puede conservarla cuando Dios le entrega una palabra, guárdela en su corazón. Y si es necesario, anote lo que Dios dice. Wow. Lo que Dios le dice, anótelo. Cuando Dios le diga algo, usted agarra, lo guarda en su corazón, lo escribe, lo mantiene ahí, para que usted se lo presente al enemigo. Dios mío. Cuando él venga a atacar esa palabra, porque el enemigo le gusta atacar lo que Dios dice. Eso es lo que tenemos que tener presente eso. Porque eso fue lo que se dijo de Jesús. El Espíritu Santo descendió y dijo sobre Jesús, tú eres mi Hijo amado, en que yo tengo complacencia. Cada vez que Dios habló en voz audible, esas fueron las palabras que Dios dio cuando Jesús, su Hijo, estaba aquí. Cuando el Señor le habló otra vez a su Hijo, este es mi Hijo amado, en que yo tengo complacencia. Esa voz se escuchó 2 veces, salí del cielo para hablarlo. Porque el enemigo lo que estaba atacando en esos tiempos era la identidad de Cristo. Y cuando Dios dice algo de ti, Él va a atacar eso. Por eso que cuando viene la tentación, lo primero que le dice, si tú eres hijo de Dios, Sí. porque ahí es que muchas personas caen. Wow. Cuando el diablo te reta,
¿Cómo muchas personas retan a Ay, muchos ay, cristianos? Demuestra que tú tienes poder. Demuestra- Demuestra tal cosa. Y muchos quieren caer en eso. Muchos quieren demostrar al otro que Dios lo usa grandemente. Y es un error porque es un engaño de Satanás. Tú no tienes que demostrarle nada a nadie. Shammai. Tú tienes que creer lo que Dios dice y hacer lo que Dios te manda hacer. Y no demostrarle a nadie que tú tienes el poder. Wow. No demostrarle a nadie que tú tienes algo, que tú portas algo de parte de Dios. Porque a veces, aún así, dentro de la iglesia queremos mostrarle a otro que Dios nos usa grandemente. Ay. Queremos que el otro vea que son las personas que cuando ministran la gente cae. Déjame decirte, tienes que tener cuidado con eso. Porque aquí el grande es Cristo. Entonces, ¿cómo atesoro y guardo? ¿Cómo mantengo eso en secreto? Atesorándolo, como si fuera un tesoro. Y teniendo siempre esa palabra ahí, para creerle a Dios por encima de todo. Wow. Por eso David, cada vez que él hacía una queja, terminaba adorando. En medio del proceso, en medio de que tu fe está siendo atacada, adora a Dios. Wow. Y ahí tu fe va a aumentar. Porque es una de las maneras, Dionis, de que nosotros podemos aumentar la fe. Oh. Mientras el enemigo nos está atacando, adora. Hey. Mientras te dice el enemigo que tú no eres un hijo de Dios, canta alabanza a Dios. Mientras el enemigo te dice tal cosa, no vaya a la iglesia, ahí tú vas a la iglesia con más gozo y levanta tu mano. Ese día que te dijo el enemigo, Dios mío. no vas para la iglesia hoy, ese día tú te levantas, le dice el Señor, estoy aquí para adorarte. Y el enemigo va a decir, ¿qué es lo que le pasa a este hombre? Me salió un Job en este tiempo, me salió un Job en esta generación. Yo pensé que no había Job en esta generación, pero yo he visto Job que están saliendo en esta generación. Porque Job, aún con su llaga, muriendo, Wow. pasando el proceso, dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Mientras las cosas van al versa, Dionis, tenemos que decir Dios, el Rey de Reyes Wow. y Señor de Señores. Aunque no tenga nada, si tiene a Cristo, lo tiene todo. Wow. Aunque no tenga nada, aunque no tenga comida ahora, si no es Cristo, tiene todo. El Señor es tu suplidor, el Señor es tu fortaleza, tu pronto auxilio en la tribulación. Porque muchas veces soltamos muchas palabras, Dionis, pero cuando somos confrontados con esa palabra, muchas veces no le pasamos el examen a Dios. Entonces, como no le pasamos el examen a Dios, Dios vuelve otra vez y nos pone el examen para que lo pasemos. Hasta que no pasemos ese examen, Dios vuelve y nos pone el examen. Wow. ¿Para qué? Para que nosotros formemos un carácter de fe. Shemai, cuando formamos el carácter de fe, se nos aumenta la fe. Y entonces el enemigo, la fe de nosotros va a ser una fe inquebrantable. Dios mío. Santo. Demasiado poderoso. Santo. Lo que se está hablando aquí. Fe inquebrantable, fe aumentativo, fe en medio de la crisis, fe en medio de la tormenta. Salud. Rigo, hemos llegado al final. Yo quiero que selles este momento con una oración poderosa. Amén. Vamos a hacer la oración de fe. Padre, en el nombre de Jesús, Dios de gloria, Dios de poder, para ti no hay nada imposible, Señor. Solamente la fe te puede sanar. Solamente cree en Jesús ahora. Sé sano ahora de toda enfermedad. Shanai Tomíaso. Aleluya. Oh, gloria. Dile a tu enfermedad, te va ahora en el nombre de Jesús. Wow. Dile a tu enfermedad, Cristo te venció en la cruz del Calvario. Porque esos, aleluya, es que dice Isaías, por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos curados. Ahora el Señor te sana también tu alma. Tú de depresión, de cualquier batalla mental que tenga en tu alma. Le habla a tu alma ahora. Shamaya, Marabasoma. No le hablo a tu cuerpo, le hablo a tu alma ahora. De toda enfermedad en tu alma, que haya toda amargura, ira, enojo que quiera venir en tu vida, se libre de todas esas cosas en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Gloria. Por el poder de la palabra, Shamai Tabasoma, Keitara, Convisere y Tobasoma. Cuando tú comienzas a creerlo, las cosas van a caer, lo que te hace la guerra va a caer, la muralla van a caer, comienza a darle vuelta a tu turbulencia, comienza a darle vuelta, comienza a levantar tu mano. Levanta tu mano, que la mano identifica que está en victoria. Dios. Levanta tu mano, que identifica que no está derrotado. Shamaya. Le dice en el mundo espiritual, cuando tú levantas tu alma, que Dios te mantiene. Baba con Zanay. Dios mío, levanta tu alma, que ahí mismo los ángeles te fortalecen ahora. Y te dicen, estoy contigo. Dios te dice, estoy contigo. Y Él te levanta ahora. En el nombre de Jesús, levántate tú que duermes. Levántate tú que duermes, aleluya, porque Cristo viene. Levántate que queda poco tiempo, iglesia. Levántate genuinamente, comienza a creer en Dios ahora, en el nombre de Jesús.
y aquellos que me están mirando, que están pasando muchas dificultades y viendo con preocupación lo que está pasando en las iglesias con el asunto de las liberaciones, aquellas personas que están ministrando, que necesitan liberaciones, Padre, libértalo ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, libértalo para que puedan ministrar, Señor, en sanidad. Corazones sanos ahora, sin preocupación, sin turbulencia, ahora en el nombre de Jesús. Depresión, suelta la vida ahora. Depresión, suelta la vida. Espíritu de depresión que tiene muchas personas atadas dentro de la iglesia. Cree que está ganando la batalla, mentira del diablo. Tú estás vencido en el nombre de Jesús. Gloria a tu nombre. Ahora, sé libre ahora de toda influencia, ataque mental que viene a tu vida, a tu corazón, en el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén, Impresionante gloria a es Dios. el Señor. Demasiado poderoso, mi hermano Santo. Lucas Rigo Pérez. Gloria a Dios, demasiado poderoso lo que Dios ha hecho aquí. Gloria a Dios. Sé que hay una audiencia que ha sido bendecida. Pero ¿cómo te pueden conseguir en las redes para poder contactarte y enviarte mensajes tocante a situaciones que están viviendo, para oración, para un consejo, etcétera? ¿Cómo te pueden contactar? En el nombre de Jesús. Me pueden buscar en Instagram, Ministerio Jesucristo es Ahora. También estoy en Facebook también, así con el Ministerio Jesucristo es Ahora, y también en YouTube. Y también me puede contactar vía WhatsApp 829-404-2137. Estaremos orando por usted. Usted puede poner las peticiones que vamos a estar orando también. Gloria al nombre de Jesús. Todas las peticiones que ustedes presentan en los videos, también las estamos orando por ellas. No se preocupe que las tenemos aquí. Muchas de ellas están aquí en el cuaderno y oramos y las presentamos a Dios en intimidad. En el nombre de Jesús, Gloria a hermano, Jesús. Dios te bendiga mucho. Dios bendiga a esta vasta audiencia. Se despide de ustedes su amigo y su hermano Dionis Luis y Lucas Rigo Núñez. Aleluya. amén. Shalom, shalom, mi gente. Bye, bye.